Esta es la Sony ZV-1F, que fue una cámara que salió hace algún tiempo para principiantes en fotografía, en blogging y creadores, que fue bastante resistida, criticada y odiada por fotógrafos, filmmakers e incluso youtubers. Pero ahora que han pasado algunos años, ¿realmente era necesario todo ese hate? Los grandes creadores detestaron esta cámara y los pequeños creadores trataron de defenderla por su precio, porque no pueden gastar miles de dólares para empezar en un canal de YouTube o en redes sociales. Decidí hacer un repaso de los reviews que había en ese momento que se lanzó esta cámara y videos un poco más actuales para resumirte a ti en 6 puntos cuáles son las críticas más comunes a esta cámara y ver si, según mi experiencia en estos 3 años de uso, están acordes a lo que es la cámara o no. La Sony ZV-1F fue lanzada en 2020 como parte de la línea ZV, que buscaba ser la cámara más económica y accesible en cuanto a precio de Sony para principiantes, especialmente aquellos interesados en el mundo del blogging. Y por si no se han dado cuenta, todo este video, así como la gran mayoría de los videos que hay en este canal, está siendo grabado por la ZV-1F que tengo acá puesta delante mío. Obviamente, las tomas que son propiamente de la cámara, pues las grabé con otro dispositivo. Haciendo un barrido de los reviews de esta cámara, encontré muchas quejas que eran bastante comunes en casi todos ellos, tanto los primeros reviews que salieron cuando recién salió la cámara en 2020, como algunos más recientes de gente que la ha ido comprando con el tiempo. Todos estos los voy a sintetizar en solamente 6 puntos para que no se haga tan largo. La crítica más común en casi todos los reviews que vi y que encontré en YouTube y también reviews escritos en páginas especializadas hablaba sobre la calidad del video de esta cámara. Es una cámara que graba a 4K a 30 FPS, que es básicamente el estándar mínimo vital de hoy en día para creadores de contenido, bien sea en YouTube o en otras redes sociales. La queja iba muy enfocada en que no tenía 60 FPS. Y después de haberla usado durante casi 3 años, puedo decir que no es tan relevante el 60 FPS, pero va a depender mucho del tipo de contenido que tú quieras hacer. En mi caso, como hago muchas de este tipo de tomas simplemente hablando a cámara, con 4K a 30 FPS es más que suficiente y nunca lo he requerido ni lo he extrañado. ¿Hubiera estado bueno que lo pusieran y dieran la alternativa, en especial si uno va a hacer vlogs? Creo que sí, pero puedo vivir sin ello sin ningún problema. Además de la resolución de grabación, también se criticó mucho el lente, que es un lente fijo de 20 milímetros, que si bien es un poco más amplio que sus predecesoras, fue duramente criticado por los youtubers que hacen esta clase de reviews porque estaba pensada y también anunciada por Sony para ser una cámara que se pudiera sostener con la mano y grabar unos buenos vlogs. Y aquí creo que la crítica ha sido un poco exagerada en cuanto a eso, pero puedo entenderla hasta cierto punto. Y es cierto, si voy a grabar un vlog con esta cámara solamente sosteniéndola con mi brazo, me va a tocar tener el brazo muy estirado todo el tiempo para que se alcance a ver mucho más que solo mi rostro y pueda tener una buena toma, como por ejemplo ahora en el estudio que tengo todo esto a mi alrededor. Obviamente la tengo puesta en un trípode, pero esto en el brazo implicaría tenerlo muy extendido, casi en un 100%, y me cansaría muy rápido. Pero solucionar esto no solamente no es muy difícil, sino que tampoco es muy caro de hacer. Yo lo resolví con este pequeño trípode que es extensible, es muy ligero, es muy fácil de cargar y me da la posibilidad de tener un ángulo en el brazo mucho más cómodo a la hora de cargar esta cámara para hacer vlogs en la calle, en el cual me canso mucho menos. Y esto cuesta menos de $20. Por supuesto, el lente y el ángulo no son lo mejor, además que es un lente fijo, por lo que habrán otras opciones mucho más caras que tendrán mejor calidad y mejores prestaciones para esto. Otra de las críticas más comunes fue el modo automático de la cámara. Y recuerdas al principio de este video que te dije que era muy pensada para principiantes y así la anunció en cierta forma Sony. Pues bueno, se lo tomó muy en serio. Y es que la idea central de esta cámara es que simplemente la enciendas y comiences a grabar o tomes las fotos ya todo preparado por el software interno de esta cámara para que no te tengas que complicar. Y eso está bien, pero también le faltan ciertas cosas.
En el modo de video automático lo he usado varias veces, en especial cuando he estado de viaje o me tengo que mover por muchos sitios y realmente no quiero ponerme a configurar cada una de las cosas para cada toma, simplemente por practicidad. En días con muy buena luz y con unas condiciones medianamente ideales, funciona bastante bien y los clips son muy utilizables para tus redes sociales con a veces ligeros ajustes en postproducción. Obviamente cuando la luz empieza a escasear, la cámara va a sufrir y hay muchas otras opciones en el mercado, por supuesto más caras, que van a hacer un mejor trabajo. Pero más allá de la calidad de los clips en automático, hay algo que a mí personalmente me ha pasado y que me molesta un poquito, y es que estos clips a veces no son consistentes dentro de sí mismos. Es decir, si por ejemplo yo saco mi cámara en este momento, grabo un clip en automático, reviso cómo quedó ese clip en la cámara y después vuelvo y grabo otra toma, por ejemplo, de eso mismo, es probable que no sean exactamente iguales porque la cámara va haciendo ajustes todo el tiempo, así hayan pasado 1 minuto 30 segundos y puede que uno sea más oscuro que el otro, entonces no es tan consistente. Y a veces eso dificulta en postproducción hacer un poco más de las modificaciones y ajustes que uno tenía pensadas. Ahí es cuando uno empieza a experimentar con los modos semiautomáticos y que puede empezar a controlar algunas cosas manualmente en la cámara. Y esto realmente hace que uno vaya aprendiendo con el tiempo cómo mejorar la grabación en esta cámara y utilizar los modos personalizados para grabar esos presets que tú prefieres para tu día a día. Ahora, hay algo del modo automático que sí adhiero totalmente a las críticas y es el enfoque automático. Con este modo la cámara va enfocando automáticamente cada cierto tiempo y a veces se pierde mucho el foco, en especial en exteriores y si tienes un fondo en movimiento. Es decir, si estás en una calle y van pasando personas por detrás tuyo o carros, incluso animales como pájaros que salgan volando y demás, y hasta me ha pasado con árboles que simplemente se mueven las hojas por el viento. La cámara a veces pierde ese foco y así uno esté quieto y el fondo sea plano también a veces se le va. En interiores esto es un poco menos común y más fácil de controlar, pero también me ha ocurrido. Y utilizando el foco manual uno diría que esto se soluciona, pero no es así. Ocurren este mismo tipo de problemas en escenarios bastante similares, es decir, con movimiento en el fondo, la cámara a veces pierde la noción así uno haya fijado el objetivo, por ejemplo, en mi rostro, se va por momentos. Y además el modo producto que tiene esta cámara, que simplemente es el cambio de enfoque, no es que sea muy rápido, como puedes estar viendo, pero funciona más o menos bien a pesar de todo. No es el mejor, claramente, y por eso también lo criticaron mucho. Tenemos que hablar ahora de la estabilización de la cámara, otro punto muy criticado y al que yo suscribo totalmente. Sí, así como tú deberías suscribirte al canal si te está gustando este video porque me ayuda a seguir creciendo. No olvides que es gratis. Volviendo a la estabilización de la cámara, tiene dos cosas en contra. Lo primero es que obviamente al activarla se hace un cropeo de la imagen para esa estabilización digital, que es la única opción que tiene esta Sony ZV-1F. Y segundo, realmente la estabilización no es tan buena como uno quisiera. Con la estabilización activada y haciendo vlogs en la calle, simplemente caminando y hablando a cámara, a veces se nota un poco raro. Y sé que por los formatos del vlog esto puede que sea un poco perdonado por parte de los usuarios y que sea parte de la experiencia audiovisual, pero si tienes un ojo muy crítico o eres muy exigente, tal vez esto vaya a ser un problema. A pesar de esto, creo que igual puede ser perdonable como en el formato vlog para algunas cosas, pero yo sinceramente creo que para hacer cosas un poco más profesionales no funciona muy bien, que digamos. Pero no todo puede ser malo, y en algo que sí acertó totalmente Sony fue en el tamaño y el peso de esta cámara, haciéndola muy portátil. Y es que como tiene un lente fijo, el tamaño va a ser siempre el mismo. Y es incluso más pequeño que muchos celulares en cuanto a sus dimensiones, excepto por supuesto el ancho, y se puede llevar muy fácilmente hasta en un bolsillo. Eso sí, la cantidad de cosas que debes cargar con la cámara va a terminar aumentando porque el sonido no es uno de sus puntos fuertes. Y es que a pesar de que Sony ha promocionado mucho el micrófono de 3 cápsulas unidireccional que trae esta cámara y además incluye un dead cat, pues el sonido
puede ser un salvavidas, pero sinceramente no es muy bueno. Y esto no solamente de esta cámara, en general los micrófonos internos de las cámaras no es que sean la gran cosa y usualmente siempre terminamos utilizando micrófonos externos. Te voy a dejar un par de clips utilizando el micrófono interno de esta cámara y también comparándola con otros micrófonos, un micrófono shotgun, y por supuesto todo este video que estás viendo ha sido grabado con estos DJI Mic Mini. La primera prueba de audio que vamos a hacer con esta cámara la voy a hacer en interior, en un espacio que claramente no está tratado acústicamente como la sala de mi casa, y estoy en estos momentos usando acá arriba un micrófono shotgun de Comica que realmente no recuerdo cuál es la referencia exacta de ese micrófono, pero es un micrófono muy económico que creo que cuesta alrededor de $30. Y ahorita vamos a cambiar al micrófono interno de la cámara para que noten la diferencia. Y ahora sí, este es el micrófono interno de la cámara, la sigo sosteniendo con el pequeño trípode que siempre uso para los vlogs y que lo tengo más o menos a un brazo de distancia. Así es como se escucha en este mismo espacio, pero ahora vamos a ir afuera en un ambiente un poco más complicado con viento y de pronto ruido externo para ver cómo se escucha. Y ya estoy acá afuera y estoy grabando con el micrófono Comica. Afortunadamente hay muchísimo ruido porque están cortando creo que el pasto por allá y también por acá hay música que espero que por copyright no me lo baje YouTube. Y en este mismo escenario así es como se escucha el micrófono interno tanto con la música de fondo como con la máquina de cortar el pasto. Díganme ustedes en los comentarios cómo les parece el sonido de esta cámara. La diferencia de la calidad de audio es bastante notoria y si utilizaste audífonos lo notarás aún más, y creo que el micrófono interno de la cámara puede ser un pequeño salvavidas en algunas ocasiones o si necesitas tener mucho ruido ambiente, pero no funciona mucho para el tema de vlogs e indefectiblemente vas a tener que adquirir un micrófono externo, cosa que sinceramente te recomiendo. Y así hemos llegado al último punto que voy a tratar de sintetizar varias de las otras quejas que se repitieron bastante, pero no lo suficiente como para volverla un punto en sí mismo. Entonces empecemos con el de la fotografía, que si bien esta cámara, como desde que Sony la lanzó, ha dicho y está hasta reflejado en el diseño y en todas partes de esta cámara, está más pensada para el video que para la fotografía. Y la crítica más común fue que solamente los archivos fotográficos están en JPEG y no están en RAW. Y es que vuelvo a un punto que ya he repetido un par de veces en este video, y es que el público objetivo de esta cámara son principiantes. Además, van a ser más interesados en video que en fotografía. Y por eso es que Sony decidió recortar en algún lado y solamente dejar los archivos JPEG para que simplemente tomen la foto y la puedas publicar en tus redes sociales. Algunos retoques se le podrán hacer, pero tampoco es que vayan a hacer fotografías profesionales que tengas que recortar o meterle mucho trabajo como para necesitar un archivo RAW. Las fotografías pueden salir bastante decentes. Acá te muestro algunos ejemplos de cosas que he tomado en estos años con esta cámara para que las veas. Y otro tema bastante común fue la calidad como webcam de esta cámara. Y es que si recuerdan al principio mencioné que la calidad de grabación es de 4K a 30 FPS, que es la estándar y en lo que estoy grabando en este momento, pero cuando la conectas como una webcam a tu computador te vas a dar cuenta de que la máxima resolución que te permite es de 720. Algo que no entiendo por qué Sony limitó hasta ahí y hubiera sido por lo menos bueno tener un 1080 si no eres capaz de dejar que sea hasta el 4K. Sinceramente no entiendo el porqué de limitar tanto la resolución como cámara web, pero es lo que hay. Y un punto adicional que vi en algunos reviews, pero no con mucha profundidad y que lo hablo más desde mi experiencia propia, es el tema de la batería. La batería sinceramente no es que sea primero muy grande y segundo no es que dure mucho. Entonces indefectiblemente te va a tocar comprar baterías extras y andar con un cargador.
Y si grabas mucho en estudio, como es mi caso, te recomiendo que adquieras especialmente en AliExpress o en alguno de estos sitios una batería dummy para que puedas grabar con tu cámara conectada. Entonces, ¿vale la pena la Sony ZV-1F en 2025? Y acá te digo que va a depender. Lo primero es las expectativas que tengas de esta cámara, ya que como he repetido casi que hasta el cansancio en este video, es una cámara muy enfocada en principiantes. Entonces, si ya eres un usuario mucho más avanzado, te recomiendo que vayas por cámaras con un uso mucho más avanzado. Esta probablemente no va a ser la ideal para ti. Pero si eres un principiante que quieres mejorar y dar un salto de calidad en tus videos, es una muy buena opción para empezar porque también, como ya lo dije, te va a ayudar a experimentar y a ir aprendiendo sobre manejo de cámara, iluminación y demás cosas. Pero acá hay algo muy importante a tener en cuenta y es el precio. Porque si bien esta cámara salió en 2020 y han pasado más de 5 años, es increíble que el precio no haya disminuido, sino que incluso ha subido. Y es que me parece absurdo que yo la compré hace 3 años y el precio era mucho menor de lo que está hoy en día. En Amazon, por lo menos a la fecha de grabación de este video, se encuentra por alrededor de $498. En la tienda Sony oficial de Colombia, el precio haciendo la conversión a dólares es muy similar y está por el rango de esos mismos $500. Y así en muchos de los retailers que también venden Sony. Solamente encontré una tienda en la que estaba más cercano a los $400, pero creo que era una promoción, entonces es muy probable que en el momento en que salga este video esto ya no esté disponible y haya subido nuevamente por el rango de los 500. Y uno diría, bueno, la compro entonces de segunda mano si tengo un presupuesto un poco más limitado. Y si bien esa es una gran alternativa, y obviamente te recomiendo que tengas cuidado con quién haces negocios, estuve revisando por ejemplo en el marketplace de Facebook de cámaras usadas de esta Sony ZV-1F y la verdad es que hay mucha gente con la realidad de los precios muy alterada. No entiendo por qué, pero muchas de estas cámaras de segunda mano las venden un poco más caras que los retailers que las venden nuevas. No tiene mucho sentido, pero pues al parecer así funciona el mercado. Por esto creo que esta Sony ZV-1F es una buena cámara como un principiante que tiene un presupuesto limitado y que te va a ayudar a explorar y mejorar tus habilidades en la grabación de video. Eso sí, revisa muy bien los precios, trata de conseguirla un precio mucho más cercano a los $400 si es nueva, y si es usada, obviamente que sea un ahorro significativo versus una nueva en la tienda. ¿Era justificado todo el odio que recibió? Y tal vez, si eres muy profesional, te va a parecer una cámara muy mala y eso es perfectamente normal. Pero para un principiante creo que está bastante bien y cumple con los objetivos que uno tiene sabiendo el precio que está pagando. Y si tú llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y por supuesto compartirlo con alguien que esté pensando en comprar su primera cámara para crecer en YouTube o en sus redes sociales. Por acá te voy a dejar algunas alternativas de reviews que hice a otras cámaras que puedan parecer interesantes para ti. Nos vemos en el siguiente video.